¿Cómo funcionaba la economía? Repito, el comunismo de guerra, no dicho por mí, lo dice Alex Nobel, lo dicen otros historiadores, incluso de izquierdas, no marxistas, duró poco, lo reconocieron ellos mismos. Yo creo que habría que leer los escritos de Lenin, escritos en esa época, porque son muy interesantes, porque dice, hasta el más inútil de un burgués es capaz de hacer el mejor trabajo que un intelectual, y cosas, pero estoy diciendo que eran los intelectuales que valían muy bien para dar doctrina, pero no eran capaces de hacer nada de verdad, no eran capaces de hacer acero, de hacer cemento, de hacer automóviles, de hacer nada. Que al final hubo que hacer una retirada y volver a la NEP. Y el arquitecto de la NEP otra vez fue Bukharin. Igual que antes creó el comunismo puro, después fue el arquitecto de la NEP. ¿Cómo funcionaba un sistema socialista? El sistema de economía de guerra duró muy poco tiempo, porque repito que fue muy caótico, duró 1 año y medio y no aguantó. Después hubo la NEP y después viene Stalin con la gran colectivización en 1928, que es cuando colectiviza la tierra. La tierra antes no había... Uno de los éxitos de la revolución fue repartirse, aunque nominalmente la tierra había sido nacionalizada, de hecho no había sido nacionalizada. Los campesinos siguen trabajando sus tierras y eso fue el éxito que le dio la victoria a la revolución, porque los campesinos no querían volver al sistema antiguo y querían conservar sus tierras y pelearon muchos de ellos al principio por la revolución. Después, cuando llegó Stalin, se lo quitó a todo y fue cuando las grandes hambrunas del 33 en Ucrania, cuando se le quita la tierra a los kulaks, etc. Y ahí sí que hubo una descapitalización, sobre todo en el campo. Creo que es Solokhov, en Tierras Roturadas, el famoso novelista, cuenta cuando llegaban la gente, antes que entregarle el ganado al soviet, se lo comía. Pero los animales de tiro, por ejemplo, las vacas lecheras, todo eso se lo comieron antes de quedárselo al soviet. Llegaron a arrancar las marcos de las puertas para hacer leña y quemarla antes de quedárselo al soviet. Es decir, no, descapitalizaron todo, buena parte de los aperos de labranza, etc. Todo fue consumido en esa colectivización. ¿Cómo funcionaba esa economía socialista? ¿Qué indicadores tenemos? Como sabemos nosotros, los que estamos familiarizados o nos gusta ese tema del cálculo económico, ¿qué sustitutos buscaban al cálculo económico en precios? ¿Qué sustitutos buscaban a la propiedad privada? Pues uno ya es conocido, buscaban los precios de referencia internacionales. Miraban qué precio tenían los bienes en otros países del mundo y simplemente resolvían las ecuaciones con eso. No tenían otra forma. Yo creo que fue cuando vino Gorbachev a España, le preguntaron cómo hacían para poner los precios. A los asesores económicos de Gorbachev le preguntaron cómo hacían para poner los precios. Y dijo, fácil, miramos el catálogo de Sears Book, de un gran almacenes, y miramos los precios y los resolvemos así. ¿No? Entonces tenemos un mecanismo de precios internacionales. Tenemos los mercados negros. Hay un libro, a mí me gusta mucho recomendar libros, ya saben, en este tipo de charlas. Hay un señor que se llama Spufforth, que escribe un libro que se llama Abundancia Roja, que describe la vida así económica en la Rusia comunista. Entonces explicaba que a las 12 de la mañana salían los planificadores, iban a los mercados negros de las señoras que venden las patatas y las cebollas en los mercados populares de Rusia y anotaban los precios. Después iban arriba y calculaban. O sea, tenían que recurrir a mercados negros o a mercados informales para recurrir buena parte de los precios. Pero lo cuenta él, como el día a día del planificador ruso, ¿no? Usaban, por ejemplo, la corrupción. Cuando hablamos de una de las formas, no la única, pero una de las formas de coordinar un Estado es la corrupción. No es igual en todas partes, no es igual en todas partes, ni todo el mundo tiene que ser necesariamente igual, pero una de las formas de coordinar un gobierno, y más un gobierno de este estilo, es la corrupción. La corrupción siempre se ha usado como elemento de coordinación de las personas que corresponden al Estado. Eso lo explica muy bien, por ejemplo, Andreski, en parasitismo, aplicado a América Latina, en parasitismo y subversión en América Latina, pero se aplica a casi cualquier país, porque la corrupción te permite primar a tu gente, tenerla contenta, dar un pequeño privilegio frente al resto de la población, primar a tu gente y a su vez los tienes controlados que los puedes denunciar cuando quieres y los puedes deshacerte de ellos cuando quieras. Entonces es un arma muy también bueno de Mesquita, habla de ella en el manual del dictador. Entonces, los historiadores de la época dicen que Stalin básicamente lo que tenía era una banda de cuates, de colegas o así, que eran los jefes de los partidos en las zonas, y simplemente les dejaba robar o les dejaba hacer negocios o los dejaba enriquecerse un poco a cambio de que le fueran obedientes a él. Era así como se coordinaba la cosa. Pero la corrupción también sirve en cierta forma, la corrupción entre empresas, por ejemplo, que establecía precios, aunque fuera una cosa así, al comprar bienes, y los bienes que sustraían los directores de las empresas, por ejemplo, ¿no? Que los revendían después, claro, al final había una especie de trueque y establecía alguna forma tímida de precio. Porque la economía
rusa, por lo que explican los historiadores, funcionaba a base de los llamados pushers, los empujadores, ¿no? Que eran como intermediarios que andaban por allí, que te conseguían bienes. Para tu empresa, pues necesito acero, tal, pues cuesta tanto, pues yo lo consigo de aquí o lo extraigo de allá, que no está bien contabilizado, y lo van sacando, pero establecía precios rudimentarios. Pues hay sistemas de memoria también para funcionar con un sistema de precios. Usted se puede acordar de cuánto costaban antes las cosas. Es un mecanismo muy rudimentario y más que no vale en una economía ya que cambió mucho. Pero bueno, sigue siendo un mecanismo. Pero después, claro, tienes mecanismos, por ejemplo, tienes las indicaciones del plan. Tienes, por ejemplo, las directivas burocráticas. Tienes, por ejemplo, los mecanismos de escasez. O sea, los indicadores de escasez, por ejemplo, que haya una cola o que un estante esté vacío es un indicador. Es malo, no es como un precio, pero es un indicador. Sirve para que puedas ver qué más o menos falta o que sobra o que algo así, que obviamente son infinitamente peores que un precio de mercado, pero sigue siendo un indicador, por eso funcionaba así. Las catástrofes. Cuando un Tupolev se cae o un avión o un tren se estropea o así, es un indicador de que falta algo, de que faltan piezas, es un indicador así. Y después la voz, la gente protestando, etcétera. Cuando protesta que falta algún tipo de bien o falta algún tipo de servicio, son indicadores muy rudimentarios, pero son indicadores que permitían más o menos funcionar a la economía socialista. Tenemos problemas, repito, digo porque muchas veces la señal, el precio es la mejor de las señales, pero no es la única señal. Hay más señales que se pueden usar, pero son muy imperfectas. Pues tenemos problemas, por ejemplo, de acaparamiento. Las empresas, al funcionar de esta forma, sin precios y con una especie de plan, acaparaban materias primas. Por lo tanto, no se ajustaba bien. Y no solo hay acaparamiento, hay una sobredimensión de las empresas, porque las empresas, por ejemplo, internalizaban, por ejemplo, servicios como el mantenimiento. El mantenimiento, normalmente muchas empresas lo contratan en el mercado libre. Pues el arreglo de los ordenadores, el cambio de electricidad, los fontaneros, los puedes contratar en el mercado libre. Pero si no hay mercado libre y te ves agobiado, lo que haces es internalizarlos y meterlos dentro de la empresa. Por lo tanto, las sobredimensionas. Y tienes un montón de trabajadores que no necesitas. Hay un problema enorme en todo el comunismo de calidad de los bienes. A ver, en los tiempos de Stalin se llegó a producir más acero en Rusia que en Estados Unidos. Primero, el acero era mucho peor y segundo, era un acero que no tenía utilidad ninguna. Es decir, que no lo usaban para nada concreto. Simplemente hacían la industria pesada, que le llaman ellos, el cemento, el acero y así, pero después no le daban una utilidad comercial, ¿no? Y eran bienes de ínfima calidad o bienes que la gente no deseaba. Por ejemplo, aquellos cosas de los zapatos que hacían unos zapatos malísimos, una cosa así, que eran bienes que literalmente no tenían utilidad para el cliente. Problemas de bienes complementarios, zapatos sin cordones o cosas por el estilo, o tenías muchos tractores y no tenías gasolina ni para llenarles el depósito, que era un problema de coordinación de bienes a gran escala. Otros fenómenos se pueden observar incluso cuando hay intervencionismo. En una economía capitalista, este tipo de fenómenos se ven a menor escala, pero se pueden ver perfectamente si quieres hacer todo este tipo de sistemas. Hay un problema, claro, hay un problema de gestión de la mano de obra en el ámbito económico, ¿no? Porque, claro, al cobrar igual, da igual que trabajes que no trabajes, da igual que... Al principio en el principio del comunismo de guerra había un absentismo enorme. Y Trotsky... Stalin lleva la fama y otros cargan la lana, porque Trotsky era tan malo como Stalin. Lo que pasa es que no perdió la batalla, pero Trotsky fue el gran represor de Kronstadt. Fue el que diezmaba las tropas cuando era el Ejército Rojo. Era un tipo muy, muy, muy despiadado. Lo que pasa es que perdió la batalla interna. Si le dejaron, no creo que fuera alguien mucho mejor que Stalin, ¿eh? Y a Lenin le pasaba más o menos lo mismo. También Lenin lleva la buena fama y Lenin no fue despiadado desde el principio. No pensemos en esto. Pero digo que Trotsky tuvo que militarizar la mano de obra. O sea, tuvo que poner bajo órdenes militares con castigos y prisión incluso podían llegar a fusilarte según la ley por faltar al trabajo una serie de días o no cumplir con lo establecido. Eso al principio fue muy duro porque era tal el desbarajuste que nadie iba a trabajar. Es decir, era una cosa de este estilo, ¿no? Entonces tenemos problemas de gestión. Tenían problemas, por ejemplo, que faltaban cuadros, porque los mejores técnicos de Rusia marcharon cuando pudieron. Entonces quedaron una mano de obra que en buena parte estaba privada de cuadros y tardaron mucho tiempo en formar cuadros adecuados, lo que se llaman así
la aristocracia de la clase obrera. Es decir, y además que no estaban muy incentivados a trabajar, y muchas veces son ellos los que dirigen la producción a pequeña escala y los que hacen funcionar las cosas, ¿no? Entonces teníamos un problema. Por supuesto, al principio hablaban mucho, eliminaron por completo la autogestión. Eso quedó para Yugoslavia, pero internamente hablaban mucho de cooperativas, que los obreros, al final la mano de obra se estatalizó y el control sindical se estatalizó. O sea, no hubo aquel mito del soviet, del obrero autogestionado en su fábrica. No, al final estaba todo controlado por el plan.